Estimados alumnos, bienvenidos a la semana 3 de nuestro trimestre 20I. Y ya el día de ayer, lunes del 5, pues vimos una introducción muy rápida a lo que nosotros vamos a ver en esta semana. Vamos a dividirlo de la siguiente forma: el tema de línea de espera o teoría de colas, como también se lo conoce. Vamos a verlo en dos partes, en 2 semanas. La primera vamos a verlo con los problemas 3 a 6 de la página 619 de nuestro libro de texto, el Taja. Y después, posteriormente, una vez que pues hayamos de alguna forma ya dominado pues esta sección, ya veremos lo correspondiente a la línea de espera con varios servidores. Como podemos ver aquí en la figura, lo que tenemos nosotros, de alguna forma vemos que pues aquí hay un cajero automático y que aquí hay gente eh, formada en espera de ser atendidos. Entonces, como podemos ver en la discusión que tuvimos el lunes, lo que nosotros vamos a calcular 5 parámetros eh, importantes, que son, en la primera parte, los usuarios, los usuarios que están esperando. Y esos van a ser los usuarios, tienen la nomenclatura LS. Después vamos a ver la otra parte, que van a ser los usuarios que ingresan al sistema, que pasan al servicio y que se van. Esos van a ser los usuarios totales y se van a conocer como LS. Después, como pueden ver, el tiempo que vamos a estar nosotros en la fila o en la cola antes de pasar a el servicio que tengamos que hacer, ya sea un trámite en oficina, un trámite gubernamental, la cafetería, pasar al sanitario, etcétera. Entonces, este tiempo se va a denominar WQ, tiempo de espera. Y el tiempo, aquí tenemos un tiempo de espera más un tiempo que vamos a pasar y nos van a atender, o vamos a terminar nosotros nuestro trámite, se va a llamar tiempo de servicio. Es decir, va a ser la suma de ambos tiempos, es decir, el tiempo del sistema, es decir, mientras me formo, mientras espero mi turno, y mientras la persona o la máquina o el autómata, eh, pues ahora sí me atiende mi solicitud o mi trámite y me voy. Ese va a ser el tiempo WS, ¿sale? Ahora, la letra, aquí, como todo sistema, pues lo podemos cuantificar. Entonces eso lo vamos a denominar por la letra RO, que viene bien explicada en su libro, y que va a ser pues una medida de las personas que entran entre las que salen. Entonces, con eso nosotros podemos medir la eficiencia. Ahora, esa va a ser la primera parte eh, del programa. Como en la vida diaria, las cosas son prácticamente aleatorias, le pertenecen a la probabilidad. Por ejemplo, no siempre los lugares, a pesar que hay una media estadística, no siempre los lugares o los servicios siempre van a tener la misma afluencia. Entonces, a lo mejor a veces están muy llenos, a lo mejor a veces están operando, pues prácticamente muchas veces están vacíos, o tienen por lo general uno que otro pues cliente. Entonces, eso se da en forma aleatoria, no lo sabemos, y aquí lo que nosotros tenemos que determinar es la probabilidad. Como les había comentado, estos programas hacerlos a mano, eh, por la situación de la contingencia que tenemos, es un poquito complejo, porque si necesitamos un acompañamiento presencial, pero para eso pues estamos, ahorita por el momento pues no se puede, más vale quedarnos pues ahora sí en casa, estar sanos.
y ya cuando se dé la oportunidad, pues muy seguramente se lo verán en alguna otra de sus OEAs. Pero entonces, pues supliendo esta función de que pues al cumplimiento de los lineamientos de PER, que es el Programa Emergente de Educación Remota, pues de alguna forma cada uno de los docentes pues buscamos una estrategia para poder resolver esto. Entonces, de su tarea, que son los programas 3, 4, 5 y 6, yo voy a hacer el programa 2 para irlo discutiendo. También les voy a ayudar con el programa 6 y aquí pues introducir a la plantilla del CEL es bastante sencillo, solamente que tenemos que ser muy puntuales en qué datos debemos de introducir a la plantilla y después responder a las preguntas. Las preguntas que se nos vienen en estos problemas son preguntas de probabilidad. Una vez que hemos parametrizado el sistema, que ya lo conocemos, entonces podemos hacer una serie de cuestionamientos. Entonces, una vez que me voy a cambiar de pantalla, vamos a ver esta plantilla tiene la notación de Erlang, ya la habíamos discutido en la clase de ayer, lo hicimos en forma pues meramente para presentar, pero la notación de Erlang, como pueden ver, consiste de 6 parámetros. Entonces este modelo de colas, tal y como se le conoce en Estados Unidos, en Reino Unido, pero pues nosotros somos Latinoamérica, nosotros lo conocemos como teoría de filas, pero el nombre cambia, pero los parámetros son los mismos. Entonces en esta notación de Erlang tenemos que el primer parámetro representa las llegadas al servicio, y generalmente esto se va a hacer por una distribución de Poisson, que ustedes ya se estarán acordando de sus cursos de estadística 1 o estadística 2, bueno, es en estadística 2 donde ustedes ven la distribución de binomial de Poisson y de distribución normal. Ok. Bueno, el segundo parámetro, que es m, que es mu, en este caso, miren. O sea, m es el primer parámetro y es este. Se refiere a la llegada. Generalmente ustedes lo van a encontrar que da una distribución exponencial o de Poisson. Esta es la letra lambda. Luego el segundo término es la letra mu. La letra mu significa cuánto tiempo tarda el servidor. En este caso es una sola persona, puede ser un autómata. Cuánto tiempo me tarda en atender. Después el parámetro C nos está diciendo que solamente tenemos una sola persona. Esta plantilla está programada para acertar, eh, por decir, hasta 10, 12 personas. Después, la GD es simplemente para indicarnos qué tipo de sistema tenemos. Generalmente son sistemas, pues, son sistemas genéricos, por eso dice GD, que es disciplina general. Puede ser una escuela, puede ser un banco, bueno, más bien puede ser una oficina, bueno, puede ser, por ejemplo, la ventanilla de servicios escolares de nuestra universidad, o puede ser un supermercado, puede ser un banco, puede ser un cine, etcétera. Luego, aquí otro parámetro muy importante es N, que es el límite del sistema. Aquí, no, aquí se asume en una primera aproximación que el sistema puede recibir en forma ilimitada, como una primera aproximación. Veremos que realmente no es así. El sistema tiene límites, pero aquí en la primera información lo consideramos, precisamente por eso viene la forma como infinito. Después viene el límite de la fuente del sistema. En este caso es el último parámetro, que es K. Y aquí nosotros, para nuestros fines, estamos primeramente idealizando el modelo. Después ya en una segunda etapa nosotros lo podemos restringir para que nos dé valores más reales. Entonces, en este caso, el límite del sistema también lo consideramos infinito. En la realidad,
El límite del sistema, pues, por ejemplo, cuando vamos a un consultorio médico, vamos a ver que hay un determinado número, pues, de sillas, o que más bien el médico va a atender a un determinado número de pacientes sobre el día. Entonces, eso sería el límite del sistema. O también cuando vamos, por ejemplo, a la peluquería y dicen, tenemos tantos lugares, el peluquero o atiende tantos. Entonces, eso sería el límite del sistema. Aquí en este caso lo consideramos infinito. Y aquí son los parámetros que les habíamos dicho, que habíamos comentado al principio. En este caso tenemos los usuarios LS en el sistema, es decir, desde que entran y se van. Luego tenemos LQ representa los usuarios en que están esperando en la fila o en la cola. Luego, este tiempo está involucrado con esto por la actuación del líder. Ustedes ya por ahí chequenla en el libro. Hay una relación eh, para poder de alguna forma asociarlos. Luego, WQ es el tiempo que voy a estar formado en la fila antes de pasar al servicio, y mientras WS va a ser el tiempo en donde estuve formado en la cola más el tiempo donde me estuvo pues ya sea en la persona o el autómata, yo hice el trámite y me fui. Luego aquí la efectiva va a ser prácticamente el tiempo efectivo, o va a ser el parámetro que nos va a decir cuánto de todo esto, de estos parámetros fueron realmente los que se necesitó. Es decir, esto nos va a dar un tiempo de cuánto necesitamos pues realmente. Es decir, imagínense que yo llego pues al servicio que necesito y paso directamente, me formo, paso directamente. Entonces con esto me está dando este parámetro de rendimiento. Y aquí tenemos la RAW que yo les comentaba, que es como un globito. Este generalmente va a ser la entrada sobre la salida. Y aquí lo que tenemos en este caso, ahorita como no tengo ningún parámetro, me está marcando infinito. Pero generalmente C va a ser el servidor, puede ser uno. En este caso, que en esta semana en lo que estamos viendo va a ser no solamente una persona o una máquina. Pero vamos a ver cómo cambia este parámetro RAW, que también es una medida para ver qué tan eficiente es mi sistema. Generalmente va a ser RAW. Aquí realmente es lambda que está aquí sobre mu dividida sobre C. C es el servidor. Entonces en este caso, como solamente el servidor es uno, simplemente estoy dividiendo lambda sobre mu. Bueno, entonces esa pues sería pues la teoría mínima que necesitamos para poder hacer nuestros ejercicios. Entonces miren, yo tengo preparados estos dos ejercicios que son de texto. Este ejercicio no se los dejé, pues les va a servir como guía. Bueno, la primera que debemos de hacer, jóvenes, como ustedes saben, es que una vez que hayamos leído la literatura, vamos a... La estrategia para poder resolver nuestro problema es uno, entenderlo y leerlo las veces que sea necesario. Después empezar a ver, a empezar a relacionar las variables, es decir, qué es lo que tengo y qué es lo que me están pidiendo. Y en alguna forma poder ver si hay alguna relación entre las fórmulas para, si tengo una variable, poder calcular la otra y así ir resolviendo mi problema. En este caso lo vamos a hacer con la plantilla. Entonces aquí tenemos que ser muy cuidadosos de cómo introducirlos. Entonces en este caso pues vamos a leer el problema 2. Este problema 2 viene en la página 600, que no se le viene en mi impresora, 619 de Taja. Y el otro problema creo que viene en la misma. Entonces, perdón. El problema pues viene con este ejercicio, viene así. Dice, John Mako estudia en la Universidad de Ozark, realiza trabajos peculiares para completar sus ingresos. Y dice, las solicitudes para que realice un trabajo llegan cada 5 días, pero el tiempo entre solicitudes es exponencial. Entonces es lo que yo les comentaba. Nosotros con este
Con esta palabra clave podemos identificar que en este caso el tiempo que están llegando va a ser la letra lambda. Entonces, si esta lambda no queda otro remedio que la otra sea cuánto tiempo se tarda en resolver o hacer su tarea. En este caso, nos dice el tiempo para terminar un trabajo también es exponencial con una media con una media de 4 días. Ahora, aquí hay que tener mucho cuidado. Vean lo que nos está diciendo, dice. Las solicitudes para que realice un trabajo llega cada 15 días, entonces estamos hablando de un trabajo. Y después lambda tiene que dominar a mu, es decir, tenemos que estar con las mismas dimensiones, con las mismas unidades. Entonces, una forma de hacerlo es que yo haga uno cada 5 días o bien uno también ponga uno cada 4 días. Y después de esto ya me ponga pues a contestar estas preguntas. Entonces, pues vamos a ir por etapas. Les voy a decir que un trabajo, uno cada 5 días, si nosotros sabemos que debemos de hacer eso, va a ser, aquí tenemos la calculadora, entonces va a ser uno cada 5 días, que sería un quinto, entonces 1 entre 5 me va a dar punto 20. Entonces lo voy a alimentar. Esto me va a dar punto 20. Y después el otro me está diciendo que llega uno cada 4 días, que es un cuarto, que es punto 25. Que es punto 25. Aquí, como pueden ver, me está marcando error porque no he puesto el número de servidores. En este caso es una sola persona, entonces le ponemos 1. Y como pueden ver, aquí ya nuestro trabajo pues empieza. Ahora, yo sé que muchos de ustedes están diciendo, ¿y por qué me está poniendo eso? Si yo voy a poner aquí 4, porque me dice que uno llega a cuadrar, perdón, me está poniendo 5, y acá me está diciendo que pongo 4. ¿Qué pasaría ahí, jóvenes? Como pueden ver, a pesar que yo ya alimenté, nuestro servidor me está dando error, porque me está diciendo que es un trabajo cada 5 días, entonces prácticamente para términos de la teoría de filas sería un quinto y el otro sería punto 25, o sea, 1 sobre 4 sería un cuarto. Ahora sí, ya tengo todos mis parámetros y como pueden ver, esta plantilla ya me calculó todo. Aquí me está dando el tiempo efectivo, que realmente sería un 20%. El sistema es eficiente al 80%. En este caso, como todo está pues en una media de días, eso tengo 3.9, aquí tengo 3.2 técnicamente, aquí tengo prácticamente 20 y aquí yo tendré 16. Ahora, esto es como les quedaría la plantilla, y aquí estos parámetros que generalmente son bastante complejos calcularlos, porque para eso necesitamos la distribución de probabilidad, y generalmente para cada programa, es decir, en teoría de Colland o en teoría de filas, no todas las distribuciones de probabilidad son iguales, van variando. Entonces, por esa razón hay que hacerlo. Esta plantilla ya viene programada para cualquiera de los casos. Bueno, ahora vamos a responder las preguntas. Para no estar cambiando la pantalla, yo ya la imprimí, y una de las primeras preguntas es, dice, ¿cuál es la probabilidad de que John se quede sin trabajo? Aquí como vimos en la clase, n van a ser los eventos. Aquí en este caso me calculó, imagínense hacer esto a mano, digo, a mano se tiene que hacer. Y en este caso nosotros hubiéramos hecho 67 cálculos, porque acuérdense que en probabilidad el 0 cuenta, y cuenta mucho. Luego lo que tenemos aquí es, este es el evento, esta es la probabilidad, y tenemos una lista larga. Generalmente esta probabilidad va a tender a 0, como pueden ver, aquí empieza en punto 2, punto más alto, luego empieza a disminuir, así prácticamente para nosotros los administradores esto pues es prácticamente 0. Sin embargo, su contraparte,
que es el acumulado, es decir, este va a sumar este término más este, más este, más este, hasta el último, y vean cómo aquí empezó en cero. Si ustedes hacen la suma de este más este, les va a dar este valor, y luego más este les va a dar este valor. Entonces, el acumulado de la probabilidad nos va a dar, prácticamente va a tender a 1 o a la unidad. Aquí prácticamente para nosotros esto sería 1. Y lo que tenemos aquí en la parte extrema derecha es el complemento, de decir, lo que voy a hacer es que al universo, que el universo en probabilidad, acuérdense que la probabilidad está entre 0 y 1, y en este caso sería a 1, que va a ser todo mi universo, le voy a quitar cada evento. En este caso nos está quitando 1 menos el acumulado. Aquí, por ejemplo, tendremos el primer evento sería 1 menos el acumulado, prácticamente es el mismo, pero aquí ya nos estaría quitando 1 menos la suma de este más este. Y así, entonces, este acumulado vamos a ver la tendencia que también va a ser 0. Muy bien, entonces ya con esto ya podemos nosotros, pues, de alguna forma contestar. Entonces, en el inciso A, me voy a regresar a la presentación. En el inciso A dice, ¿cuál es la probabilidad de que John se quede sin trabajo? Dice, ¿cuál es la probabilidad de que John se quede sin trabajo? Es decir, en este caso, pues, para que se quede sin trabajo, nosotros estamos viendo el evento 0. Entonces, en nuestra tablita vemos que el evento 0 es que no tenga ningún trabajo. Entonces, en este caso, estamos viendo que sería del 20%. Entonces, aquí vamos a dejarlo. La probabilidad sería, pues, prácticamente el inciso A sería, pues, multiplicar este término, a ver si me deja escribir, pues por 100, porque ahí tendríamos una probabilidad, y aquí le ponemos el signo de 20%. Muy bien, entonces vamos a centrarlo, vamos a dejarlo bonito, pero aquí, como pueden ver, no me deja porque esto está protegido, está bien, está protegido con escritura. Luego nos vamos al inciso B. Vamos a ver qué nos pregunta. Dice, si John gana aproximadamente 50 pesos por trabajo, perdón, dice, ¿cuál es el ingreso mensual del promedio? Aquí tenemos dos datos. Dice que son 50 pesos lo que le pagan, y cuál es el ingreso mensual. En este caso son 30 días. Aquí, ¿qué nos estará faltando, jóvenes? Nos está faltando, obviamente, para que le paguen tiene que terminar el trabajo. Entonces, ¿cuál es la media del trabajo? Va a ser 0.25. Así nosotros le alimentamos. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es que vamos a decir, esto va a ser 0.25, perdón, 0.25 por, me están pagando 50 pesos, y lo estamos calculando en forma mensual. Entonces, lo que le están pagando a John serían prácticamente 375 pesotes. Muy bien, entonces con eso contestamos el inciso B. Entonces vean cómo nosotros tenemos que leer varias veces el programa para poder, primero, qué es lo que tengo, qué es lo que me están preguntando, cómo voy a calcular eso que me están preguntando, es decir, eso que me falta. Bueno, después el inciso C nos dice, si al final del semestre John decide subcontratar los trabajos pendientes, es decir, él ya no los va a hacer porque, pues, por alguna razón no tiene un examen X, él ya no los puede realizar. Pero entonces dice, pues yo voy a encontrar, voy a hacerle el outsourcing a otro muchacho, otra muchacha que pues que tenga algún tiempo. Entonces, aquí lo que él quiere, es decir, hay trabajos pendientes. Y dice, y yo se los voy a cobrar, y yo se los voy a, pues, a pagar a 40 pesos cada uno.
Entonces, aquí en esta pregunta dice cuánto, en qué promedio debe esperar a que le paguen. Es decir, los casos que están pendientes, o más bien los trabajos que están pendientes, él los quiere realizar, pero por alguna razón no tiene tiempo, entonces se los va a dar a alguien para que se los resuelva. Entonces, en este caso, lo que debemos de hacer es que ya tenemos cuánto, cuánto lo va a hacer. En este caso son 40 pesos y en este caso los trabajos que están en espera los calculamos de la siguiente forma. Estos trabajos que están en espera son para términos prácticos son 3.2, entonces el inciso C vamos a ver que sería prácticamente 3.2 por 40 pesos y esto nos va a dar 128 pesos. Entonces, de los trabajos pendientes, eso es lo que él pues espera recuperar. Muy bien. Entonces, hasta aquí sería el problema de John. Ahora, vámonos al siguiente. Este problema es más complejo. Entonces, por alguna razón, pues aquí nosotros, esta la voy a quitar porque no me sirve. Aquí nosotros vamos a plantear las diferentes estrategias. No todos los problemas jóvenes son iguales, son diferentes. Bueno, entonces, para el problema 6, que viene en la misma página, nos cita así, más bien reza así. Los clientes llegan a la ventanilla de servicio. Aquí ya tenemos un dato. En este caso, los clientes llegan a la ventanilla de servicio. En este caso, en su auto de un banco según una distribución de Poisson. Con una media de 10 autos por hora. O sea, los autos que están llegando son 10. Dice, aquí, ojo, 10 por hora. El tiempo de servicio por cliente es exponencial con una media de 5 minutos. Es decir, los autos, imagínense como si fuera un Starbucks de los que uno llega con su auto estos problemas son, a lo mejor no se los hacen muy familiares porque pues, eh, bueno, sí se los hacen familiares, pero por ejemplo cuando vamos a comer, a comprar ya es un comercial sin querer, cuando vamos a comprar, por ejemplo, pues una hamburguesa o uno de estos cafés muy famosos, uno llega a veces a su auto y pues por las prisas, ¿no? O lo compra y estos también pues en Estados Unidos son muy comunes que pues la gente pues no se quiere bajar para nada del carro, tiene que hacer algunas cosas y llega al banco así como si fuera una comida rápida y paga lo que tenga que pagar, tarjetas de crédito, servicios, etcétera, y se va. Aquí en México esto no es muy común, por eso les decía. Bueno, entonces el tiempo que se les tarda el cajero pues son 5 minutos. Luego, aquí viene lo interesante, dice, hay 3 espacios frente a la ventanilla, incluido el auto que está atendiendo, entonces este ya no incluye. Luego, otros autos que llegan se forman afuera de los 3 espacios para autos, es decir, nada más tenemos tres cajones, incluyendo el que está formado, entonces ahí son 3. Entonces aquí es donde viene lo interesante, aquí nos empiezan a preguntar lo siguiente, pero antes de entrar a las preguntas tenemos que dejar a Lambda y a Mu con las mismas dimensiones. Es decir, aquí Lambda pues ya me dice que son 10 autos por hora, entonces yo te voy a borrar esto, que voy del problema anterior, entonces digo 10 por hora. Ahora lo que tengo que hacer es por lo siguiente, tengo que dejar la Mu en términos de horas, aquí la tengo en minutos. Entonces lo que tengo que hacer es invocar a mi calculadora, llamarla y decirle, oye, si una hora son 60 minutos, ¿a cuántos puedo atender si los atienden 5? O sea, ¿a cuántas personas? En este caso me da 12. Entonces, en una hora yo voy a atender
a 12 personas si yo trabajase así en forma ideal. Acuérdense que estas son condiciones ideales. Entonces digo, pues son 12 personas por hora. Entonces, como pueden ver, aquí ya me dejó de marcar los errores que tenía. Estos parámetros de límite del sistema y el límite de la fuente siguen siendo iguales. Ok, entonces esto ya lo vamos a borrar. Y para empezar a contestar. Bueno, entonces como pueden ver aquí la probabilidad se nos fue a 79 eventos más el 1 que es 0. Imagínense, esto hacerlo a mano, pues es algo muy descabellado, por eso hacemos esto. Yo, bueno, en forma presencial, pues un servidor sí hace por lo menos 2 a mano, pero va a haber muchas dudas, entonces después lo que hacemos es que nos vamos auxiliando con el software, porque pues tenemos que, de alguna forma, nosotros como administradores, nosotros tenemos que tomar decisiones, tenemos que interpretar resultados. De esto van a depender el trabajo o de muchas personas. Puede ser que nosotros, tomando una mala decisión, tengamos una mala política y nosotros podemos perjudicar a la empresa. Acuérdense que los valores fundamentales de la planeación y estrategia que ustedes van a llevar o ya llevaron van a ser la misión, la visión y los valores. Entonces ustedes en la realidad ustedes en la realidad no van a hacer esto, pero van a ser capaces de, cuando ustedes reciban un informe, van a poder interpretar y, de acuerdo a su experiencia, van a tomar una decisión. Entonces ya repetimos qué cosa puede pasar si ustedes toman una mala decisión. Yo espero que ustedes tomen muy buenas decisiones y que sean profesionistas muy exitosos, en donde ustedes vayan a caer, ya sea en mercadotecnia, en gestión, en el sector público, en el sector privado, en recursos humanos, en finanzas, en calidad total, porque la administración es compleja, es muy compleja. Entonces ustedes ya, dependiendo de lo que les gusta, se van a empezar a especializar. Pero bueno, ya no les hago como mis comentarios y le seguimos. Ahora sí vamos a empezar a contestar. Dice aquí, inciso A, ¿cuál es la probabilidad de que un auto que llegue pueda entrar a uno de los 3 espacios? Esta pregunta es muy interesante. ¿Por qué razón? Dice, ¿cuál es la probabilidad de que un auto que llegue pueda entrar en uno de los 3 espacios? Entonces aquí nosotros tenemos que buscar las probabilidades. En este caso, las probabilidades, como yo tengo 3 lugares, voy a tener 3 probabilidades. Esta va a ser la primera probabilidad, la segunda, la tercera. Entonces, yo debo de sumarlas. ¿Por qué razón? Para poder tener todo, para contemplar este abanico. Esto, entonces así podemos calcularla. Entonces lo que podemos hacer es lo siguiente. Voy a calcular con mi función suma. Voy a calcular la probabilidad de 0, es un lugar, 1, 2 lugares y 3, 2, 3 lugares. Y ahí la tengo. Prácticamente va a ser 42.12. Ahora, si ustedes ven que la suma de 0, un lugar, 1, 2 lugares y 2, 3 lugares, es prácticamente la suma del acumulado es 0.4212, que es el mismo número que nosotros calculamos con la función suma. ¿Ya lo checaron? Bueno, entonces lo único que tengo que hacer es decirle aquí que esto va a ser igual a este valor por 100, y con esto yo tengo una probabilidad del 42.12% de que en este caso yo llegase y encuentre el lugar. Esto sería el inciso A. Ahora vámonos. Ya saben que las dudas me las pueden enviar vía WhatsApp, por favor. Ahora vámonos con el inciso B. Dice, ojo, ¿cuál es la probabilidad de que un auto que llegue espere afuera del espacio designado para los 3 autos? ¿Esto cómo lo vamos a pensar? Nosotros vamos a pensar de la siguiente manera.
si aquí yo tengo la probabilidad de encontrar lugar, ahora voy a hacer lo opuesto, ahora voy a calcular la probabilidad de no encontrar lugar. ¿Cómo lo calculo? Como no sé cuántos autos vayan a llegar y yo estoy formado, entonces en este caso lo que tenemos que hacer es lo siguiente. A mi primer problema, que va a ser el acumulado, lo voy a quitar lo que tengo del universo. Entonces vean que me da lo mismo, es decir, el universo vale 1 en probabilidad, y lo voy a quitar lo que, más bien lo voy a quitar lo que calcule. Entonces esto me va a dar 0.57, que es prácticamente lo que tenemos aquí. Este 1 menos el acumulado es la probabilidad que yo no encuentre un lugar. Entonces este mismo número lo encontramos aquí y lo multiplicamos por 100. Esa va a ser esa probabilidad. Muy bien. Entonces ahí tenemos esta parte. Entonces nosotros debemos de pensar al revés, cuál es la probabilidad de que no encuentre. Y eso nos va a dar la probabilidad para que yo me pueda estacionar. O mucho ojo con estas dos preguntas. Parecen al principio, yo sé que ustedes ya están acordando de sus libros, perdón, sus libros, de sus cursos, pero con esta parte ya sé que por ahí están buscando sus apuntes, o si ya no los tienen, los prestaron. Por lo menos bájense algún libro de probabilidad y ya con eso. Y los que estén frescos, como es la mayoría, pues yo espero que no tengan ningún problema. Pero tengan mucho cuidado con las preguntas. El A y el B prácticamente parecen lo mismo, pero no son diferentes. Uno es, calcule la probabilidad para estacionarme, y el otro tengo que hacer, cuál es la probabilidad de que no me estacione, y con ese complemento me da la probabilidad para que yo tenga esa probabilidad de poder buscar lugar. Parece lo mismo, pero no es lo mismo. Bueno, luego nos dice el inciso C, dice, ¿cuánto tiempo se anticipa a que espere un cliente, que espere un tiempo antes de que inicie un nuevo servicio? Entonces para eso necesitamos el tiempo de espera. Entonces en este caso va a ser WQ. Como todo ya está en horas, tanto lambda como mu, ahora el inciso C, el inciso D va a ser igual a punto 40, perdón, el tiempo va a ser 0.416. Pero si yo en mi sano juicio, si usted me preguntase en eso y yo le dijera, pues .40.416, pues no sé, yo creo que me van a mirar de una forma muy rara. Entonces yo le voy a tener que dar un aproximado. Entonces, o sea, a pesar que este tiempo es correcto, como está en horas, voy a eliminar las horas sabiendo que una hora son 60 minutos. Entonces en este caso lo voy a multiplicar por 60 y aquí me va a dar un aproximado. Entonces estas unidades van a estar en minutos, esta está en porcentaje. Entonces pues ya más o menos te dice, mira, antes que pases, tienes el tiempo de espera. Si están los tres lugares llenos, pues tengo una probabilidad de que te esperes 25 minutos. ¿Por qué razón? Por las condiciones que se presentan, a pesar de que están atendiendo a un cliente por 5 minutos. Entonces ahí, como pueden ver, eso sería el tiempo promedio, porque acuérdense que estamos considerando eh, condiciones ideales, es decir, llegan tantos autos y el límite de la fuente nunca se va a llenar. Entonces por esa razón, entonces este valor que es el tiempo eh, de espera, lo multipliqué por 60 para que me dé un estimado de minutos, o bien lo pueden ustedes dejar así, punto 41 horas. Ambos resultados son pues muy similares. Muy bien, entonces vámonos al último inciso. El último inciso viene solución. Ustedes por lo general, estos problemas que traen un asterisco tienen solución. Nos pregunta, ¿cuántos espacios para el auto deben proporcionarse enfrente de la ventanilla, incluido el que se está atendiendo? Y dice, de modo que un auto que llegue puede encontrar un espacio ahí al menos el 90% de los casos. Entonces aquí lo que tenemos que buscar
es lo siguiente, hay que entender bien lo que nos están preguntando. Nosotros vamos a la tabla de probabilidad de los acumulados, entonces en los acumulados vamos a buscar el que más se acerque al 90%. El que más se acerque es al 90%, que en este caso serían 12 cajones. Es decir, para que en nuestro razonamiento en el programa tiene 3 cajones, pero ahora nos pregunta, bueno, imagínate que yo voy a construir, voy a ampliar mi banco y quiero que por lo menos el 90% de las veces los autos tengan el 90% de probabilidad de estacionarse, porque como tiene 3 lugares, la probabilidad disminuye. Entonces, con esa probabilidad del 90%, nosotros encontramos que le corresponde a 12 autos. Pero aquí hay que considerar que es el que viene. Entonces, como es el que viene, tengo que tener un lugar más. Es decir, estos serían mis autos normales, pero tengo que considerar el auto que viene. Entonces, en este caso, la respuesta correcta me tengo que ir uno más. Aquí no nos dice en el mismo programa. Dice, ¿cuántos espacios de auto deben proporcionarte enfrente de la ventanilla, incluido el que se está atendiendo? De modo que un auto, es decir, a la probabilidad del 90, dice, de modo que un auto que llegue pueda encontrar un espacio ahí. Tengo que sumar uno más. Entonces aquí yo tenía el 90, que serían 12 cajones, pero voy a considerar que venga, que en forma aleatoria. Entonces la respuesta correcta sería calcular uno más en este caso. Entonces aquí A, B, C, D. En este caso, no sé por qué me lo marcó así. D, y no me deja. Está protegida la celda, pero en este caso serían 13 cajones. 13 cajones. Entonces, muchachos, pues hasta aquí estas serían las respuestas. Pues que después de leer y estar resolviendo esto, pues a eso llegamos. Bueno, hasta aquí, muchachos. A ustedes les quedan los problemas. Este problema, los problemas 2, 3, 4 y 5. A ver, les queda el problema. Les queda el problema 3, 4, 5 y 6. Ahí está en el syllabus. Hicimos el programa 2, que es un programa intermedio. Y hicimos el 6, que también a ustedes se les queda de tarea. Pero la finalidad es que ustedes los analicen. Si tienen preguntas, pues aquí estamos en el grupo de WAP. En el WAP, ya sea que por lo general son preguntas comunes. Entonces me gustaría que me la mandaran al WAP. Ya son preguntas así muy, muy particulares. Después, si ya que les demos respuesta, las podemos compartir con sus demás compañeros, porque seguramente esa duda que ustedes tienen la van a tener muchos de sus compañeros, compañeras. Y bueno, aquí lo importante de eso es que ustedes interpreten datos, lleguen a tomar decisiones. Y pues ahí estamos abiertos, muchachos. Bueno, pues excelente tarde y muchas gracias. Ahí estamos al pendiente. Hasta luego.